Bueno, muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy, como siempre, con una pequeña oración que nos ilumine en nuestro curso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos aquí en el cierre de esta semana con nuestro cansancio y la ilusión de empezar estos días de descanso. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que esta sesión y este curso sea iluminado por Él, guiado por Él, que sepa poner las palabras en mi boca y poner también las palabras en nuestros corazones, abrir los oídos del cuerpo y de la mente, que Él sea el protagonista de esta comunión, de este encuentro que tenemos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy seguimos con nuestro curso con una sesión muy interesante, que es sobre el análisis teológico de la comunión interpersonal. Fíjense que en este bloque de teología ya hablamos con unos términos que no son solamente filosóficos, que no son solamente conceptos que no entendemos, sino que tiene que ver ya puntualmente con lo que nosotros podemos, como hemos dicho, recibir del magisterio, de la revelación, de la tradición, a la vida diaria. Entonces, esto que vemos aquí hoy tiene mucho que ver con la comunión, un tema importante para Juan Pablo II, interpersonal, un tema que habían rescatado los filósofos personalistas, la relación interpersonal, es decir, entre personas, ya vamos a ver un poco a qué se refiere, y a partir de esto que estamos viendo aquí, vamos a empezar nuestra clase de este título, Análisis Teológico de la Comunión Interpersonal. Bueno, vamos a ver qué significa. Entonces, primero, la palabra análisis, fíjense que uno pues siempre está como acostumbrado a decir análisis, un análisis de tal, analice tal cosa. Eso significa, la raíz de la palabra viene de ana, que es de arriba a abajo, es decir, todo lo que se ve, todo lo que está. Lisis, lisis es soltar, desatar, ¿no? Entonces, cuando uno dice vamos a hacer un análisis de algo, es tratar de desatar, de desenredar el nudo todo completo de ese tema de una manera organizada y más o menos esquemática. Eso es lo que queremos nosotros lograr, entender todo esto de manera esquemática. Bueno, y un análisis de qué? De la comunión, estamos hablando de la comunión de personas. Común, unión. Fíjense que habíamos hablado alguna vez que cuando las palabras, la raíz cum o com de las palabras se refieren a alguien más. Por ejemplo, com unión es unión con alguien más. Con, ¿no? Unión con. Por ejemplo, compartir. Habíamos dicho partir el pan, ¿no? Partir con, compartir, ¿no? Por ejemplo, compañero. Compañero tiene la misma raíz de compartir. Cum panis, partir el pan con, ¿no? Pues la comunión es eso, es la unión con otros, pero la unión con otros hacia qué? Hacia un mismo fin, ¿no? Cuando uno está hablando de comunión, pues no simplemente es gente que está ahí alrededor de otros, sino gente unida hacia un mismo fin. Claro, ese mismo fin puede ser bueno o malo, ¿no? Hay delincuentes que entran en comunión para hacer sus fechorías. Bueno, esperamos a ver qué significa entonces lo que nosotros vamos a hablar de comunión. Unión, unión. La unión quiere decir que hay una relación, relación. Si yo estoy unido con alguien, pues, si yo estoy en relación con alguien es porque estoy unido a él. Lo quiero, lo deseo, lo amo. ¿Sí? Una familia que está unida es porque sus integrantes se aman. Una familia que está desunida, desintegrada, es porque ha habido roces en esa relación. Ahora, una relación y unidos con quién, con otro. ¿Por qué? Porque uno no puede estar unido solo, ¿no? Y esto va a ser más importante de lo que uno cree, porque fíjense que hoy en día, acuérdense
nuestras primeras clases, el individualismo, que decíamos, no, pues si yo estoy aquí, estoy rodeado de un montón de gente, pero no necesito a nadie. El individuo, yo solo, yo conmigo. Mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, ¿no? Soy yo. Y realmente lo que nosotros queremos ver aquí, Juan Pablo II nos trata de enseñar, es que no existe un individuo solo. No puede ser, necesita del otro, ¿no? No puedo yo solo. Y no puede haber una relación de uno con uno mismo. Y no puede haber un matrimonio de mí conmigo. No sé cómo decir. Bueno, y también la comunión implica, como decíamos, hacia un fin. Es decir, hacia quiere decir con un camino que recorrer, un recorrido que hacer juntos y un fin. Un fin que en el hombre habla del origen y fin y meta al que alcanza. Y que por supuesto, como hemos hablado tantas veces, en el hombre, a diferencia de las demás criaturas, es una meta excelsa. Por eso nosotros hablamos de comunión interpersonal. Todo esto es la explicación de por qué hablamos interpersonal, ese término que a Juan Pablo II le gustó tanto y cogió de los personalistas franceses para su teología del cuerpo, para su teología general. Las relaciones interpersonales. Nosotros en la iglesia, hoy en día, de hecho, manifestamos siempre este lenguaje. Hablamos de relaciones interpersonales, es decir, entre personas. Eso es lo que significa. Que va ad intra, es decir, adentro de la persona. No simplemente entre individuos, sino que va adentro de la persona. Mi relación toca tu ser personal y eso es bueno. Y que tú toques mi ser personal es bueno también. Y finalmente, fíjense, teológico. Uno podría decir, pues claro, es que estamos en el módulo teológico. Pero el módulo teológico, pues nosotros ya sabemos qué significa, que parte de la revelación, que se manifiesta en el magisterio y en la tradición de la iglesia. Eso es lo que significa. Ahora bien, lo teológico también sabemos, y me gustaría aquí repetirlo y hacerle otra vez énfasis, como les dije al comienzo, no me quiero cansar de repetir esto, que tiene que estar sí o sí acompañado de una transformación de la vida. Si lo que nosotros vemos aquí solamente se quedan conceptos y no transforma nuestra vida familiar, nuestra vida personal, nuestro entorno, nuestra pastoral familiar que cada uno va dirigiendo en sus parroquias y en sus grupos. Si no transforma esto, yo siento que esto que estamos haciendo no tiene realmente sentido. Tiene que transformar la vida. Habrá cosas que tenemos todos que mejorar y aquí nos damos cuenta. Y cuando han surgido preguntas, es buenísimo justamente porque nos ayuda a ver, oiga, yo puedo mejorar en esto. Yo puedo mejorar la relación con mi hijo, con mi hija en esto. Yo tengo ideas para mi pastoral familiar. Si esto no tiene esa trascendencia, pues realmente estamos mal. Tenemos que lograr darle esta transformación, ¿no? Claro, a veces podremos, con cosas, nos propondremos, habrá victorias, y otras veces no lo lograremos. Pero ahí está un poco el juego de la vida, ¿no? Fíjense, ahí nos dice nuestros apuntes, ¿no? Que lo propio de lo que nos da Dios, es decir, sus dones, no solamente un regalo, esto ya lo habíamos hablado, viene con una tarea, ¿sí? ¿Cuál es esa tarea? Crecer, ponerla al servicio de los demás. Todo don trae esta tarea que es el utilizarlo para el bien, ¿no? Por eso, pues no puede existir simplemente un don, una capacidad de entender la fe si no es vivida. Una fe pensada que no es hecha vida. No puede ser, ¿no? Tiene que llevarnos a ser mejores. Lo que en cristiano diríamos, tiene que llevarnos a la santidad, a una vida virtuosa, a una vida mejor, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco la introducción a lo que vamos a ver hoy. Fíjense que hoy vamos a ver, desde ya empezamos con una cantidad de conceptos que de alguna manera ya nos suenan de algo y vamos a ir entrando cada vez más en ellos y en ellos y en ellos. ¿Por qué? Porque esa es la metodología de Juan Pablo II. Acuérdense de esto. Nosotros dijimos, la metodología de Juan Pablo II va a ser como una espiral. Vuelve otra vez al tema. Y otra vez comunión.
y otra vez persona, pero vamos a ir aprendiendo esta vez algo nuevo y volvemos, y algo nuevo y volvemos, y así vamos creciendo, ¿no? De esta manera circular, de manera de espiral, creciendo en los temas de Juan Pablo II, que él nos expone. ¿Listo? Así que vamos a pasar al primer tema, o de dónde viene este anhelo de la comunión. Porque sí, es un anhelo inscrito en el corazón del hombre. Yo les voy a pasar aquí la presentación, o usted la siguiente. El, hay un anhelo inscrito en el corazón del hombre, ¿no? Que es lo que el hombre espera. Fíjense que todos los hombres en algún momento nos hemos preguntado, ¿no? Por la pregunta del sentido, ¿qué sentido tiene estar aquí, ¿no? Y como nosotros estamos viendo esto, como decíamos antes, desde una postura teológica, no solo antropológica o sociológica o incluso eclesiológica dentro de la iglesia, sino teológica, es decir, desde la revelación y el magisterio y la tradición, eh, nos damos cuenta que en la vida no solamente se vino como a sobrevivir, estamos lanzados al mundo a ver qué pasa, ¿no? Como cualquier otro animal, nosotros somos una raza de animales superiores, ¿no? No solamente es a sobrevivir con lo que hay, sino que estamos llamados a vivir. En algún momento habíamos hablado de esto. El animal sobrevive, el ser humano es el que es capaz de vivir, de gozar. Ahora bien, ¿vivir para qué? Que sería el siguiente paso, ¿no? Tal vez antes habíamos hablado de la sobrevivencia y el vivir, pero ahora podríamos saltar a una nueva pregunta, ¿y vivir para qué, no? Vivir, ¿qué? Alguien podría decir, bueno, ¿de qué serviría la vida si no tengo un motivo para vivirla, no? La vez pasada hablábamos que Juan Pablo II definía la vocación a la que todos estamos llamados, la vocación de amar, en la lógica del don, como responder a la pregunta, ¿yo a quién le voy a dar mi cuerpo? Claro, estábamos hablando de teología del cuerpo, miren qué bonito que es una manera de entenderlo, ¿no? ¿Yo a quién le voy a dar mi cuerpo? Es decir, esta vida que está en este cuerpo que tengo yo, merece ser vivida solamente si yo tengo a quién, un por qué y a quién darle este cuerpo, utilizar este cuerpo. Fíjense que cómo está todo tan conectado. ¿Cuál es ese motivo entonces? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es ese sentido? ¿No? Es lo que nosotros nos podríamos preguntar. Ahora, vemos entonces esta pregunta tan humana que se la ha hecho prácticamente todo ser pensante, tiene respuestas en el mundo, ¿no? Tiene respuestas en el mundo. Fíjense, en los apuntes ustedes tienen la historia de Pompeyo, que es capaz de ver más allá de sus necesidades y motivar a los marineros cuando se les está acabando la comida en Roma para ir hasta Sicilia, alcanzar los alimentos y salvar a la civilización romana. Una capacidad de ver un sentido más allá de lo terreno, de lo primero, de lo primario, ¿no? De algo como tan terrenal. Y también tenemos el ejemplo dado por la revelación de la Torre de Babel y la comparación, ¿no? La Torre de Babel, que de hecho leíamos hace poco en la liturgia, ¿no? Que, claro, uno podría decir, bueno, nuestro sentido tiene que ver con el otro. Hablábamos de a quién le voy a entregar mi cuerpo, es decir, otra persona. Nuestro sentido tiene una realidad comunional, ¿sí? En comunión con otros. Claro, esa realidad con otros puede ser o para aquí hacer acuerdos individuales por mi bien, pero para que no haya ningún problema, o puede ser también una, una realidad más excelsa, ¿no? Claro, la Torre de Babel, por ejemplo, pues es la suma de intereses individuales. Oiga, pues nos fue bien. Sea, queremos esto, pero cada uno quiere su propio interés. Unámonos para esto. Esto lo habíamos definido en las primeras clases de filosofía como lo que se llama el consensualismo o esa manera de consentirlo todo, llegar a consensos para un bien. Pero claro, si el bien es para unos
y no para todos, pues habrá cierta injusticia. No necesariamente estoy pensando en el otro, en la persona, sino como instrumento para que entre todos cumplan lo que yo quiero. Y si estamos de acuerdo, fíjense que esto pasa mucho hoy en día. Por ejemplo, en las relaciones sexuales. Si la otra persona estoy de acuerdo, ¿qué mal estoy haciendo yo? Individualismo total. Y hay una cierta conciencia, ¿no? Llegamos a un consenso, usted está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, hagamos este daño. Pero eso no quiere decir que esté bien. La respuesta del mundo sobre unos intereses particulares no necesariamente están teniendo en cuenta a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ver más allá. Claro, la respuesta del mundo podrá ser una respuesta terrena, lo que necesito yo aquí y ahora, podrá ser una respuesta particular, de mis intereses particulares, incluso si la otra persona está de acuerdo o no. O también puede ser una respuesta del mundo, oiga, ¿sabe qué? Realmente el sentido es pasar esta vida, disfrutar esta vida. Hay gente que dice eso, no hay ningún sentido. Es decir, un poco, el sentido es la nada, ¿no? Una respuesta totalmente ilógica a la razón, ¿no? Contraria a la razón. La nada no puede crear justamente porque no es nada, no puede crear nada. No podemos venir de la nada porque la nada es nada. No podemos venir como de una casualidad porque la materia se tiene que haber formado de algo y ese algo no puede ser la nada porque la nada es nada. Esto parece un trabalenguas, pero desafortunadamente hay gente que cree en este trabalenguas, que cree en la nada y también como cree que venimos de la nada, cree también que como nuestro origen es ese, nuestro fin, que hablábamos antes, también es ese. Y claro, entonces pues usted vive ¿para qué? ¿Para qué o para quién va a vivir si nada de lo que haga aquí tiene sentido? Porque usted después va a terminar ¿en qué? En nada. Es muy duro. Y ahí es donde uno se da cuenta y lo veremos pues ya mucho más adelante cuando lleguemos al módulo de moral, que si uno no tiene una meta, un sentido de vida extraterrenal, metafísico, prácticamente todo es válido. Prácticamente todo es válido. Porque usted, ¿a quién le va a responder? Solamente a la justicia humana. Y cuando no lo pille la justicia humana, entonces, ¿qué lo detiene a usted a hacer cualquier barbaridad? Nada, la nada. Pues justamente hay un gran tema que resolver. Ahora bien, el anhelo sigue. Fíjense que ante las respuestas del mundo, el anhelo en el corazón del hombre, ese anhelo que está inscrito a él de comunión, esa espera que tiene, sigue. San Agustín lo vivió con mucho énfasis, porque San Agustín era inquieto, ¿no? Y entonces él buscaba y sabía que algo no estaba bien y trataba y veía y iba y entonces estuvo en un lado y en el otro. Fue maniqueo, se salió, no le gustó, buscaba, no encontraba y hasta que por fin encuentra en la iglesia la razón de su fe. Pero aún dentro de la iglesia, fíjense ustedes, San Agustín dice, mi corazón está inquieto y nunca descansará hasta que descanse en ti, hasta que repose en ti, ¿no? Así ya esté yo en la iglesia, así yo ya esté pues como convencido de que aún así sé que este anhelo no termina aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, nuestro anhelo nos habla de que tenemos y tendemos a una comunidad definitiva, a estar con en una relación personal, interpersonal, definitiva, que perdure en el tiempo, que no pase. Fíjense que de hecho ese es el gran miedo de mucha gente. Mi relación se va a acabar. ¿Por qué no me comprometo? Porque, ¿y si no es? ¿Y qué pasa si me hace daño? Mi relación definitiva, ¿qué tal que no dure? Que no perdure en el tiempo, ¿no? Claro, el gran anhelo también surge de que el hombre no se puede dar ese mismo anhelo de comunión a él mismo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo vivo muy bien conmigo mismo, yo sí, y de hecho pues es una descripción sana de su soledad, que usted esté bien con usted mismo, pero siempre le hará falta a alguien más, para comer, para hablar, para compartir, para amar. No es que yo estoy muy bien solo, ¿sí?
Hay mucha gente que le gusta mucho decir esto como para llevar la contraria a la realidad del otro, ¿no? Pero luego no puede estar un segundo solo, no puede estar un segundo sin música, no puede estar un segundo fuera de las redes sociales, no puede estar un segundo sin cosas que le llenen ese vacío, ¿no? Y eso lo ve uno todo el tiempo por la calle. Bueno, entonces, claro, este anhelo de comunidad definitiva, que no pase y que el hombre es incapaz de alcanzársela, la pregunta entonces ¿es posible? El mundo pues prácticamente dirá que no, no es posible. Ahora, nosotros esperamos entonces un poco la respuesta de Dios, la respuesta que nos da nuestro Señor. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Pues San Juan Pablo II entiende, te vas a hacer la siguiente. San Juan Pablo II entiende que hay que buscar en el origen. Y entonces cuando Juan Pablo II habla del origen, del principio, vamos a ver que es una categoría para él también importante. Fíjense cuántas palabras hoy en día ya hemos tenido conscientes de que Juan Pablo II las utiliza en modo de categoría y no solamente como el origen interpersonal, comunión, eh, antropología adecuada, ¿se acuerdan? Todos estos conceptos ya los tenemos integrados porque los hemos ido aprendiendo de él. Ahora, el origen es muy importante porque él todo dice, tenemos que volver al origen, que no es solamente un principio cronológicamente hablando, sino es un tema fundamental, es un tema que habla de lo que es la base del ser humano. En el principio nosotros sabremos cómo es realmente el ser humano. No solamente es un principio cronológico, es un principio fundamental. Por eso hay que buscar la respuesta de Dios en el origen. Y resulta que en Génesis habla que el Señor estaba con Adán y le da todas las criaturas. Y les dice Dios, Adán, dales nombre. Y empieza el Señor a nombrar a los animales y a ordenarlos y a ponerles nombre a cada uno. El nombre que significa la apropiación, la soberanía sobre, ¿no? Yo tengo el nombre, puedo llamarlo, tengo la capacidad, tengo el poder, de alguna manera, sobre él. Entonces, claro, cuando termina esto, Adán, Dios ve que Adán está achantado, por decirlo de alguna manera. Dios ve que Adán está achantado. ¿Por qué? Porque no encuentra con quién compartir. Partir el pan con. No encuentra con quién compartir. La soledad originaria es esa soledad. Fíjense que después de esto, Adán de alguna manera separa al hombre, ¿no? Diferencia la sexualidad. Hay hombre, varón y hombre, mujer. Ser humano, varón y ser humano, mujer. Y ahí encuentra lo que dice Juan Pablo II, la ayuda adecuada. Otro término importante. La ayuda adecuada. Fíjense que para Adán, la soledad originaria, que es ese momento en el que ve que ninguno de esos animales es como él, que se siente solo, se achanta, está achantado por su soledad, eso es una antesala de lo que va a ser la comunión con Eva, de encontrar a la persona adecuada para él, que le va a ayudar a que él sea más grande, mejor, y él a ella también. No es la soledad originaria lo que pasa hoy en la soledad de la sociedad actual. No es una soledad que es individualista, como hablábamos antes, ¿no? No es eh, el aislamiento, yo puedo vivir solo, o esta idea como de superficialidad, ¿no? Es que a mí, pues, los demás es que no me dicen nada, ¿no? Yo soy suficiente para bastarme a mí. No es una soledad individualista, egoísta, soberbia. No se refiere a eso la soledad originaria, sino se refiere a la ayuda, a la antesala para entenderse que necesito del otro, la antesala de la comunión. Fíjense, también podríamos decirlo así, la antesala a la revelación del amor.
en el encuentro con el otro, porque Dios le revela a Adán a Eva, se la muestra. ¿Y qué dice Adán? Esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos, esta sí es carne de mi carne. La reconoce eso que se le ha revelado como él mismo, otro yo, el amor que va a encontrar ahí, el encuentro con el otro. Fíjense qué bonito. La soledad originaria es algo que todos tenemos y todos hemos vivido. Y si uno se pone a pensar en su matrimonio o en su vida, pues, esos momentos en los que uno mismo se reconoce, ¿no? Me hace falta alguien. Y cuando encuentra el amor de su vida, sabe que eso era lo que le hacía falta. Eso, mejor dicho, ella o él. Sí, no eso, esa cosa, no, esa persona, ¿no? Era lo que me hacía falta. Esto era lo que Dios me había mandado. Y descubre, se le desvela, se le revela ese don en la otra persona, ¿no? Qué bonito que es esto, ¿no? Así que en ese origen revela cómo todos tenemos esta soledad originaria. Eso que San Agustín también decía, nunca terminaré de buscar porque solamente encontraré en Dios, pero que Dios desde el comienzo me lo propone como una preparación para yo encontrar el amor, para prepararme a recibir el don del otro. Finalmente, esa vocación a la comunión que nace desde el comienzo, esa entrega necesaria del hombre de otros, necesitamos del otro, no es solamente, podríamos decirlo a nivel teológico, a diferencia de lo filosófico, una necesidad natural del ser humano. Cuando hablamos de lo filosófico, hablamos del ser humano es un ser social por naturaleza, necesita de los otros, y de hecho lo seguimos afirmando. Pero a nivel teológico damos un salto más, y es que no solamente es una necesidad humana, sí, sino que es un llamado. Dios llama al hombre, es decir, llamado es una vocación, lo llama a que viva en comunidad. Sabe que le hace bien, porque es un ser social por naturaleza, pero además tiene que aportar algo a nivel también en teológico, es decir, a nivel de esta historia de la salvación. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar, estamos llamados a vivir en esa comunión. Y claro, uno podría decir, ¿cuál es la base antropológica de eso? Pues también está en el origen, también está en el relato del Génesis. En el Génesis 1:27, Dios dice, usa el plural majestático famoso, ¿no? Que se dice en teología, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El famoso imago, que es la imagen de Dios, ¿no? Como vocación. Ya no estamos hablando solamente como naturaleza filosófica, el ser humano como un animal pensante que necesita de otros para sobrevivir, sino que ese ser humano, creado por amor, por Dios, por amor, está creado aquí con una vocación, que es el encuentro y el don con el otro. Y cuando hablamos de imagen y semejanza, aquí hay una gran discusión a través de, de lo que es la imagen y semejanza. En sus apuntes lo van a encontrar esto mejor descrito. Pero prácticamente lo que significa la imagen es que nosotros somos la imagen de Dios. Dios, que es un ser espiritual, tiene las facultades del alma. Las facultades del alma, ¿cuáles son? 3, las habíamos hablado alguna vez. ¿Alguien se acuerda? La voluntad, la inteligencia y la gran olvidada, siempre, los afectos. Los afectos. Eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos y no animales. Y al mismo tiempo, ¿y por qué los afectos son tan importantes? Porque los afectos tienen que ver con algo que no es solamente el ser espiritual del hombre, sino su ser corporal. Los afectos entran por medio del cuerpo. ¿Sí? No, un ángel no se afecta igual que un ser humano, porque no tiene cuerpo, es un ser meramente espiritual. Pero nosotros sí, y a nosotros todo nos entra por los sentidos que tenemos por medio de nuestro cuerpo, que está unido a la carne. Entonces la imagen es ser esa imagen de Dios. Nosotros somos como Dios, somos como un reflejo. Cuando uno dice una imagen,
es, por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, aquí hay un cuadro de Monseñor Julián Mendoza, creo que es. ¿Cómo? Ah, Rodrigo Arango o Julián Mendoza, no estamos muy seguros aquí. Pero Julián Mendoza, ¿cierto? Ah, sí, bueno, estaba bien, estaba bien. Sebastián, Dios mío, bueno. Entonces, Julián Mendoza está ahí, y entonces digo, esa es una imagen de él. ¿Es él? No, pero sí, no es él físicamente, no está aquí, él ya murió. Pero ese cuadro es de él, y si yo lo veo, digo, ahí está Julián Mendoza. Somos una imagen de Dios. No somos él, pero somos como él. Tenemos muchas cosas. Por eso acuérdense que, ay, aquí está trabado, yo no sé si allá se trabó, pero fíjense que nosotros hablábamos, ¿cuál fue una de las grandes mentiras del demonio a Eva? Que le dijo, serán como dioses. ¿Y por qué era mentira? Porque ya lo eran. Ya lo somos nosotros. Ya somos como Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, con el pecado perdimos la semejanza. Es un poco el resumen de lo que está en sus apuntes. Perdimos la semejanza. La imagen la mantenemos. Y lo que hacemos es que a medida que nosotros alimentemos nuestra imagen, lograremos alcanzar otra vez la semejanza. La imagen es lo que tenemos ahora terrenamente, nuestras facultades espirituales que trabajamos aquí, y la semejanza es lo que nos trasciende, nos hace como dioses, como Dios, ¿no? Por decirlo bien. Nos hace como Dios, nos acerca a Dios. Es decir, utilizar la imagen, lo que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestros afectos, la libertad incluida en la voluntad, utilizarlas para ser como Dios. Es decir, que amar, ser amigos, ser esposos, ser personas, responder a la vocación de la comunión, responder a la vocación de la comunión, ¿no? Responder a lo que estamos llamados desde el inicio a ser comunión. Claro, otro de los por decirlo así, de las bases o de los fundamentos teológicos de que esto sea así, también está revelado ahí, porque en el Génesis 1:27, lo que se llama el plural majestático, que los judíos no aceptan, que es que de pronto Dios, que ellos dicen que es solo uno, y de hecho pues todo el mundo pensaba era así, eh, y que de hecho sí es solo uno, pero no creían en las tres personas, de pronto dice, desde el primer capítulo de la Biblia, dice, hagamos. Y eso significa plural. Eso es lo que se llama plural majestático. Desde el principio está diciendo hagamos. ¿Qué quiere decir ese hagamos? Claro, nosotros ya después con la revelación, gracias a Cristo, que nos deja el Espíritu Santo, entendemos que ese hagamos es la Trinidad. También hay que entender por qué los judíos no lo sabían, porque no se les había revelado. ¿Sí? Sin embargo, está así, y está así escrita la Biblia en hebreo. Es decir, no, esto no es como un arreglo que hicieron después los cristianos, ¿no? ¿no? La Biblia en hebreo es así, el hagamos. ¿Y qué revela ese hagamos? Además de la Trinidad que nosotros ya entendemos después por la revelación del Nuevo Testamento, de Cristo. Que ese hagamos está diciendo Dios ya tiene una relación interpersonal, ya vive en una relación constante de amor y de don. Por eso cuando crea al hombre, lo que estás diciéndole es que lo que yo soy, es lo que tú estás llamado a hacer conmigo. Nosotros, nuestra vocación es vivir así para llegar a alcanzar a estar con Dios así. Nosotros todos estamos llamados desde el origen a ese fin y esa meta, como hablábamos antes, conjunta de vivir con Dios en comunión con Él. Una constante comunión y entrega de amor. Entonces, la base teológica de esto no es solamente por ser creados a imagen y semejanza de Dios en el amor, sino que estamos llamados, además de ser creados así, a vivir siempre así. Desde ya, desde aquí, nuestra vocación se vive aquí. Y de hecho el cielo es la continuación de lo que yo ya vivo aquí, o el infierno también, ¿no? Entonces, no vivir a lo que estamos llamados, vocare, vocación, a ser, con nuestra imago, con nuestra imagen de Dios, que es el nombre que el latín me imagino que es, pues es lo que nosotros tenemos al final que estar a lo que estamos llamados a hacer, a la comunión trinitaria. Desde aquí, ya. Acuérdense que en algún momento dijimos,
La imagen modelo de la Sagrada Familia es, perdón, de la familia, ¿es la Sagrada Familia? No. ¿Cuál es? La Trinidad. La Trinidad es nuestro modelo. ¿Por qué? Porque es una donación constante de amor. Es la lógica del don en su plenitud. Donación constante del ser del amor. Muy bien. Entonces, entre esta respuesta, lo que Dios nos promete se concretiza, una vez encontrado el origen de eso, se concretiza en que Dios lo promete y lo cumple para nosotros. Fíjense qué bonito que lo encontramos justamente en la revelación, en el magisterio y en la tradición. Haré de ti un pueblo numeroso, le promete a Abraham. No le dice, yo haré de ti el rey y el padre de la fe, que de hecho lo es. Nuestro padre en la fe, decimos Abraham. Pero más que eso, la promesa que le hizo fue, yo haré de ti un pueblo numeroso. Es decir, una familia. Pasamos de lo que era Dios, comunión trinitaria, a dos personas, matrimonio, Adán y Eva, que se convierten en qué? En una gran familia, la familia de los hijos de Dios. El pueblo judío, el pueblo de Dios. Una, un pueblo numeroso, más numeroso que las estrellas del cielo, que la arena, que los granos de arena. La promesa de Dios siempre es en abundancia. Dios, dice Monseñor José Roberto, no se deja ganar en generosidad. No se deja. Todo lo que uno le da, Él se lo multiplica, le da en abundancia. Y es así, es sobreabundante. De hecho, San Pablo lo describe, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Desde el primer instante, toda la alianza, toda la historia de las alianzas de Dios hasta la alianza definitiva en Cristo, siempre ha sido una historia de sobreabundancia de Dios, de sobreabundancia además inmerecida, ¿no? Fíjense, hasta tal punto será la sobreabundancia que la alianza definitiva es Dios mismo, es Cristo, es su Hijo. Sí, no es como, bueno, pues ahí otra vez les doy la salvación como yo quiera. No, les doy la salvación con mi Hijo, con mi propio Dios. No puede haber más sobreabundancia, ¿no? O sea, ya es como el top, ¿no? Lo último en guarachas, ¿no? Ya no puede haber más. No existe nada más porque es Dios mismo, ¿no? Entonces, claro, nuestra comunión con Él está fundada en una alianza que Él mismo ha prometido. No la nuestra, porque la nuestra, lo que nos enseña la historia de salvación de la Biblia y de nuestra vida, que es en parte lo mismo, ¿no? Es que no podemos cumplir la alianza. ¿Sí? Que tratamos y tratamos y tratamos y no podemos y no podemos y no podemos. Por eso Dios la va restaurando, 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 restaurando. La gran noticia es que esa alianza no está fundada en nosotros, justamente, sino que está fundada en lo divino, en su promesa. Nosotros vivimos de una promesa y por eso tenemos esperanza y fe que nos llevan al amor. La esperanza y la fe se acabarán y el amor perdurará. Eso es lo que nosotros vivimos, en una esperanza fundada en lo divino. Y si nos vamos un poquito más allá, teológicamente hablando, ¿qué es lo divino? Dios. ¿Y quién es Dios? El amor. La definición de Dios es amor. Es decir, nuestra esperanza, nuestra comunión está fundada en el amor mismo. Es espectacular. Ahora, esta comunión que viene de lo alto, porque viene de la Trinidad, tiene una, digamos, como un desarrollo a nivel teológico que se entendió al comienzo poco a poco. Porque la palabra koinonía, que es lo que significa comunión en griego, viene de una pues, palabra pagana, que es compañía, asamblea, tener amigos. Y eso nos gusta, ¿no? En principio, decir como, oiga, sí, pues es chévere, ¿no? La comunión, tener amigos, ¿no? Uno dice, pues la comunión, estar en comunión es ser amigo de, ¿no? Tener un grupo de amigos. Pero claro, la comunión como amistad solamente en el sentido pagano de la palabra, por decirlo así, pues se queda corto a lo que es el amor. Porque uno no está llamado solamente a la comunión con los amigos, ¿sí? Uno está llamado a la comunión con todos los hijos de Dios, con todos, hasta con los que no son sus amigos, incluso hasta los que le caen mal. Entonces se queda un poco corto. Los cristianos entendieron después que hay una palabra en hebreo que es kaburaj. Kaburaj era
parecido a la comunión, pero con un sentido pascual. Ellos que habían vivido la Pascua en Egipto, pues, desde Egipto celebraban la Pascua, ¿no? En la noche de Pascua, con la pintada del marco de la puerta del Cordero, y desde entonces la noche de Pascua, ellos entendían la comunión con un sentido pascual. Si era una reunión de familia, de pueblo, de hijos de Dios, ya se identificaban ellos como el pueblo escogido de Dios, y que esa comunión giraba en torno a una fiesta especial que era la Pascua, que era cuando Dios los liberó, los sacó, paso de la esclavitud a la vida. Y entonces, pues eso tenía un poco más sentido para los cristianos. Aún así, dentro del pueblo escogido y judío, era la salvación solamente para ellos. De alguna manera, mantenía un poquito el sentido pagano de solo nosotros, ¿no? En este caso más amplio, porque es familiar, porque es el pueblo, pero solamente el pueblo. Entonces, realmente, la coinonía, como ya entendemos hoy en día, la comunión a la que estamos llamados, a la que estamos llamados, se abre por Cristo a todos los pueblos, a todos los hijos de Dios, no solamente al pueblo escogido, porque es que el pueblo escogido, ¿quién es hoy en día? Pues la iglesia, todos los hijos de Dios. Y por eso nosotros tratamos de llamar a todos a la iglesia, ¿no? A acogerlos, ¿no? Es la comunión, la expresión de esa vida íntima de la Trinidad que hablábamos, el don constante, la entrega constante, cíclica, siempre creciendo, siempre evolucionando, por decirlo así, del amor de Dios, Trinidad, y también que es expresión de la comunión de eso divino en lo humano. Fíjense que eso divino que tiene Dios lo trajo al mundo con Cristo. Lo trajo al mundo con Cristo. Él se dio, él se abajó, él no se quedó solamente en su grupito, los amigos paganos, coinonía, el Caburaj, nuestro pueblo, nuestra familia, la familia trinitaria. No, no, no. Sale. ¿Por qué? Porque de hecho el amor, el don del amor, genera fecundidad. Por eso el matrimonio, nosotros lo entendemos con una necesidad sí o sí de fecundidad, porque si no es fecunda, es que no hay amor, no hay amor real, ¿no? Entonces, es expresión de eso divino en lo humano de Cristo, que expresa lo humano de nosotros. Estamos todos llamados a eso. Dios nos promete esa comunión también en la comunión eucarística, ¿no? Cristo, que, como decíamos, de lo divino baja, se abaja a lo humano, el famoso admirable intercambio, ¿no? Está, ¿no? El, el intercambio admirable, ¿no? ¿Cómo se llama? O feliz culpa, ¿no? Que contamos en el pregón pascual, en la kenosis, ¿no? Está el gran momento, ¿no? Nosotros en ese momento participamos de una manera supremamente íntima y especial de la comunión de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros realmente, cuando comulgamos el cuerpo de Cristo y participamos en lo que fue la entrega de Cristo a su Padre por nuestra salvación. Fíjense, estamos en el modo teológico, por eso podemos hablar qué pasa en la Eucaristía. En la Eucaristía, Jesús se hace presente realmente. No es un símbolo, no es un signo, sino que realmente está su cuerpo y su sangre. Esto nosotros lo sabemos muy bien. Pero hay una palabra que usaban los judíos cuando recordaban la Pascua, que es la palabra memorial. La palabra memorial significa que lo que se está celebrando ahí no es simplemente un recuerdo de. Celebramos el memorial de la Pascua, es decir, aquella vez que en Egipto pasó esto. No, no, no. Memorial significa revivimos la situación hoy, aquí y ahora. El aquí y el ahora en la liturgia es muy importante. Aquí los que están estudiando de diáconos o los diáconos ya lo saben muy bien. Es decir, el aquí y ahora es que está pasando otra vez. Revivir la situación. ¿Cuál situación? El misterio pascual. ¿Y cuál es el misterio pascual? La muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es decir, que cada misa se revive, se actualiza, decimos en teología, vuelve a pasar.
el mismo sacrificio de Cristo, pero no solamente como que vuelve a pasar que el cuerpo y la sangre están ahí, presentes, y eso es lo que nosotros creemos. No, no, no. Vuelve a pasar la crucifixión de Cristo. La sangre que está en el cáliz se derrama ahí otra vez. No como una cosa nueva repetida, sino se actualiza. Es la misma vez. Y claro, eso es un misterio, pero también entender lo que significa el memorial, la comunión eucarística, participar de esa entrega ahí y ahora, aquí y ahora en la misa, es pues prácticamente el regalo más grande jamás recibido, ¿no? Por eso ir a la misa es el mejor momento del día. Por eso ir a la misa es el momento de estar muy atentos, de escuchar cada palabra, cada cosa, de nosotros también entrenarnos e ilustrarnos de qué es la misa, ¿sí? Porque cuando dice, en este memorial recordamos y nosotros memorial, ¿no? ¿Qué será memorial? Eso es como de memoria, eso es como de recordar. No, 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 ningún recordar. Es aquí, está pasando ahora. Por eso ese momento es de silencio. El Padre solamente abre las manos y habla y tal, y mira, y ya, y todo el mundo expectante porque está pasando, ¿no? Está pasando ahí. ¿Qué está pasando? La entrega de Cristo al Padre, realmente y presente ahí, ¿no? Entonces, pues claro, estamos llamados a esa comunión. Y esa comunión entra. Nosotros, de hecho, decimos, vamos a recibir la comunión, ¿cierto? La primera comunión celebramos a veces. ¿La primera comunión con quién? Pues con Dios Trinidad, porque Cristo entra a nuestro ser y nos cristifica, nos diviniza. Por un momento somos Dios, por unos 8 minutos aproximadamente. Somos Dios, somos un sagrario vivo. Nos transforma todo interiormente, no lo transformamos nosotros en comida. Él nos transforma a nosotros por dentro. Y estamos en un momento supremamente privilegiado. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con la pastoral familiar? Pues porque toca enseñar a la gente que cuando uno comulga, uno no vaya a parchar al asiento, a sacar el celular a ver, sino que uno está con Dios. Y hay que aterrizar esto, como decíamos al comienzo, a transformar nuestra vida. Nosotros tampoco podemos ser iguales. Comulgamos y ¿qué pasa? Es que es en un momento íntimo. La tradición de la iglesia, esto no lo dice ninguna rúbrica del misal, pero la tradición de la iglesia ha sido el momento de arrodillarse y tener un momento íntimo con Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque de rodillas no solo se alaba, sino se arruga el cuerpo, se reduce a entender lo más íntimo que hay aquí, en su interior, y nada más ni nadie más importa en ese momento, ¿sí? Fíjense que en la diócesis Monseñor le ha instado a los sacerdotes que una vez comulguen, no se vayan a repartir inmediatamente la comunión, como si lo que hubieran hecho es como coger y comer y salir a repartir cosas, sino que ellos mismos muestren al pueblo de Dios que ellos también están comulgando y ellos también se están cristificando, divinizando por un momento y sean capaces de tener un momento de silencio, así se demore 2 minutos más la misa. Porque es que lo que está pasando no son 2 minutos, está pasando lo máximo que puede pasar en el mundo entero, ¿no? Es que uno tiene a Dios adentro y uno se vuelve uno con Dios. Entonces, pues nosotros también deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Y deberíamos también enseñarlo a nuestros hijos, por supuesto, y a las personas que tenemos a cargo, ¿no? A las personas que tenemos a nuestro cargo. Finalmente, esta comunión está prometida y viene para nosotros. Fíjense que el título de este capítulo es Lo que promete y cumple Dios, y todo lo ha cumplido, ¿no? Es en el modo divino en el que nosotros vivimos ahora la esperanza de estar con Él. Todo esto que hemos visto en los 3 puntos anteriores es una manera de introducirnos en lo que en teología se denomina como una virtud teologal. Las 3 virtudes teologales, que son esperanza, fe y caridad, no son virtudes que alcanzamos, porque justamente son teologales de Dios. Dios las da. ¿Y Dios las da por medio de qué? Pues es que nos está soplando, por medio de sus promesas en una familia, la iglesia,
por medio de una comunión con Cristo que se hizo hombre, que además se entrega con nosotros y por nosotros. Decimos nosotros en la epíclesis, en la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Por Él, con Él, en Él estamos presentados al Padre, una comunión eucarística. Y por eso recibimos nosotros la fe, es un misterio, porque hay gente que cree y hay gente que no, ¿no? Uno se pregunta esto, pero ¿por qué la gente es tan increyente, ¿no? Tan indolente, tan atea hoy en día? Bueno, en parte es porque nadie le ha hablado de Dios, realmente, no le hemos dado muchas veces buen ejemplo a la gente. En otra parte, pues porque Dios todavía no le ha tocado el corazón. Él es el que da la fe. Y también queda esta esperanza que nos transforma y transforma a los que nos rodean. Fíjense que San Juan habla de un término en el Evangelio que es la metamorfosis. La metamorfosis no es simplemente una transformación de vida. Estar con Dios no solamente nos transforma, nos cambia. Yo antes era así y ahora soy así. Yo es que antes no robaba. Hay gente que yo antes robaba y entonces ahora que encontré a Dios ya no robo. O yo antes hacía todas estas barbaridades y entre más paila sea uno, entre más cafre sea uno y la conversión ahora sea buena, entonces la gente queda más emocionada, ¿no? ¿Qué testimonio? Entre más terrible fuera, ahora, si es el testimonio, todo el mundo está feliz. No, como, uy, qué milagro de Dios. Claro, pero el milagro de Dios no es que haya dejado solamente de hacer todas esas cosas, sino lo que transformó ese ser humano y ese corazón fue Dios. No fue la idea de Dios. No fue una moral de hacer las cosas bien, que ahora ya las puedo hacer bien, sino que ahora estoy enamorado de una persona que ha transformado mi vida. La metamorfosis solo pertenece a algunas pocas especies del reino animal, ¿no? Como la mariposa. Y lo que significa es que lo que yo soy se transforma radicalmente en algo más bello. Radicalmente, siendo lo mismo. La oruga, el gusano que se convierte en oruga y sale en una mariposa, no deja de ser siempre el mismo. ¿Sí? No hay una ruptura en el proceso. Yo antes era este y entonces ya no soy y ahora sí soy este. Bueno, sino que eso que tenemos, Dios lo transforma en algo mejor. Yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Dice. Y después en el Apocalipsis dice, Dios renovará todas las cosas, renueva todo. Es capaz de transformar lo más malo y terrible y desastroso en algo bello. Eso es la transformación y la esperanza en la que nosotros nos basamos. Porque una vez somos transformados con Cristo, tenemos la vocación, el llamado, de alguna manera la obligación, porque nobleza obliga, de también ayudar a transformar a los que nos rodean. Porque queremos lo mejor de ellos. Queremos sacar la parte más bonita de ellos. Y díganme, ¿quién no entiende esto mejor que un papá? Que quiere que su hijo sea, que le crea a su hijo todo porque quiere que él sea la mejor versión de él mismo, que brille, que se luzca, ¿no? Por ejemplo, es muy chévere, ¿no? Ver a los papás cuando el niño tiene una presentación, ¿no? De un instrumento o de una obra de teatro o algo así en el jardín y eso en el colegio, ¿no? Los papás se ven orgullosísimos, ustedes habrán vivido eso, ¿no? Ese es mi hijo, ¿no? Y así la haya cagado, así sea pésima la obra, pero ese es su hijo y no se lo cambia por nadie. ¿Por qué? Pues porque él quiere lo mejor, brilló a los ojos del papá, de la mamá. No importó la equivocación en la nota, no importó si se le olvidó el diálogo, no. Brillaste. Fuiste una versión increíble de ti misma y eso transforma. Pues eso es lo mismo. Y es el resultado, como dice en nuestra presentación, del intercambio, del admirable intercambio, de que Cristo se hizo humano para esto. Nuestra transformación, nuestra metamorfosis es posible por Cristo, por nadie más. Y por lo tanto solamente será posible en la medida que nosotros lo recibamos y estemos con Él. Finalmente, como para ir dándole cierre a nuestra clase de hoy, hoy estoy súper bien de tiempo, menos mal porque tengo que ir un poquito antes. Y esto sí es un milagro, ¿no? Siempre es al revés, siempre termino tarde.
Pero bueno. Entonces, finalmente, el gran cierre, ¿no? La cereza del pastel de esta maravilla que tenemos en la comunión es que Dios no solamente nos ha dado a su Hijo, sino que nos ha entregado para vivir con Él a su Espíritu, el que construye la comunidad. Fíjense que en la revelación, en la Sagrada Escritura, es el Espíritu Santo, lo celebramos hace 5, ¿cuándo fue Pentecostés? 5 días, 8, ni siquiera, ¿sí? El domingo, ¿no? Hace 5 días. Celebramos Pentecostés. ¿Qué logró Pentecostés? Lo que no había logrado Babel, que hablábamos al comienzo. La unión de corazones, no la unión de individuos con sus particularidades para su provecho propio, sino la unión de corazones bajo un mismo fin, que ese fin es su mismo origen, lo que hablábamos también al comienzo. Fue el Espíritu Santo el que lo logró. Y ahí nace, ¿qué nace? La iglesia. Nosotros somos miembros de qué? No de una religión. Eso es un término que hoy en día ya se ha entendido equivocado. Nosotros somos miembros de qué? De una iglesia, la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es lo que nos une. Estamos unidos. La comunión, unión con, nos mantiene unidos gracias al Espíritu Santo. Gracias a Cristo en la comunión eucarística y gracias al Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, ese es el nombre del Espíritu Santo, el amor, ¿no? Podemos nosotros también vivir en esta comunión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo es el amor y nos da como don ese amor, tenemos la tarea, acuérdense, don y tarea, de mantener encendida esa llama del Espíritu. Como inició la iglesia, inició por medio de su apostolicidad, es decir, en un grupo de apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros decimos en el signo de la fe? Que es lo que significa el credo, lo que nosotros creemos, que es una santa, católica y apostólica. Una sola iglesia, la que nosotros vivimos. Santa, porque pertenece a la Trinidad, a Dios, y la dirige el Espíritu Santo. Católica, donde caben todos, no solo mi parche, no solo mi pueblo, mi familia, todos. Y apostólica, porque nace de la comunión de personas, de unos personajes, apóstoles y la Virgen María, que estaban reunidos y a donde vino el Espíritu Santo y en plena comunión con Dios y entre ellos salen a todas las naciones a evangelizar. No se quedan ahí encerraditos, felices y contentos, sino que salen y conquistan el mundo entero. Y hoy lo que nosotros rezamos en un salmo, ¿no? Que se alaba tu nombre desde que sale el sol hasta el ocaso, se cumple. Literalmente se cumple más que nunca en la historia. Se celebra misa desde China hasta Colombia, en todas las partes y en todas las franjas horarias del mundo y del día y del año, todo el tiempo se alaba al Señor, por gracia del Espíritu Santo, por esa comunión que hay, ya ahora sí a nivel eclesial, gracias al Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues creo que es muy bonito saber que realmente las bases teológicas de lo que nosotros creemos son así de fuertes, tan fuertes, porque es Dios mismo el que nos dice y nos enseña cómo vivir en comunidad, porque es su comunidad, es su misma comunidad trinitaria, que es la comunidad del amor. Esto, repito y con esto termino, tiene que verse reflejado en nuestras vidas diarias. Tiene que verse reflejado. La gente tiene que reconocernos, reconocer que esa persona es diferente, vive en comunión, está enamorada, porque es que el amor significa, si yo amo a alguien, estoy enamorado, ¿sí? Valga la redundancia. Y eso se tiene que notar porque una persona enamorada se nota, se reconoce a leguas. Uno sabe que esa persona está feliz, está contenta, algo le pasa, va como flotando por el aire. Y eso no es lo que mucha gente cristiana ve en los católicos. Ve todo lo contrario.
ve amargura, ve reglas, ve rigidez, no ve a un man flotando de amor, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos que cuestionarnos y transformarlo a la vida, esto que estamos viendo, porque así podremos transformar la vida de los demás. Así podremos responder a la vocación a la que estamos llamados de la comunidad. Así podremos responder a nuestra propia vocación. ¿Veamos? Que este tiempo, ¿no? Y esta semana hizo que nos cuestionemos cada vez más, bueno, ¿yo cómo voy a aterrizar todo esto que voy aprendiendo en mi vida? Mi familia es mi primer lugar de evangelización de mi pastoral familiar, ¿sí? Antes de la pastoral familiar de la parroquia o del grupo. Mi familia, ¿cómo lo estoy aterrizando? Y luego, también, ¿cómo lo voy a transmitir en mis grupos y con las familias que llevo y que tengo, ¿no? Entonces, pues eso, que nos lo cuestionemos y lo empecemos a hacer, que lo hagamos realidad. Pues nada, muchas gracias. Hoy terminamos un poquito antes. No sé si hay alguna pregunta, eh, alguna cuestión o algo, pero pues si no, ha sido muy claro y muy bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Bueno, chao. Dios los bendiga y eso, nos vemos en 8 días. Ahí, mira, aquí. Muchas gracias, padre. Ahí, se cerró. Gracias, Padre Pablo. Dios lo bendiga. Bendiciones para todos. El diácono. El diácono. Usted lee antes y se da cuenta que